Crónicas de lo cotidiano. Por culpa de una mujer, su novio, me golpeó, pero fue su peor error, porque ya nos conocíamos. Antes de contar lo que pasó, necesito ponerle un nombre a la mujer de esta historia, para no hacerla complicada. La llamaré Valeria. Tenía 22 años y, junto con mis amigos más cercanos de la universidad, participé en la planeación de una fiesta para celebrar que estábamos a punto de graduarnos. Rentamos una casa con alberca y un patio enorme, el lugar perfecto para juntar a todos y olvidarnos por una noche de la presión que nos había acompañado durante años. Esa noche llegaron un montón de personas, la música estaba a todo volumen y cada quien llevaba su bebida favorita. La fiesta se sentía como el principio de algo que nadie esperaba, aunque yo todavía no lo sabía. No sé exactamente cuándo empezó, pero hubo una chica que me estuvo mirando bastante durante la fiesta. En ese momento ni siquiera sabía su nombre. No era de esas miradas para llamar la atención, más bien parecía que me estaba observando con curiosidad, como si tratara de entender algo sobre mí. No fui el único que lo notó, Varios de mis amigos me comentaron que era muy obvio, y hasta Mónica, que es mejor amiga de esa chica, Valeria, aunque yo aún no lo sabía, me dijo que ella también se había dado cuenta de esas miradas. Lo curioso es que Mónica no entendía por qué Valeria me miraba así, porque según ella, Valeria tenía novio y no había una razón clara para eso. La verdad, me sentí un poco raro con todo eso. No sabía si era cosa mía o qué, pero decidí no darle más vueltas y seguir disfrutando la fiesta. La música estaba a todo volumen, la alberca se veía increíble con las luces del patio, y la noche apenas comenzaba. Por un momento, esas miradas quedaron de lado y solo quise pasarla bien. Bueno, les voy a contar cómo empezó todo de verdad. En algún momento entré a la casa para servirme otra bebida y cabe mencionar que solo los que nos íbamos a quedar ahí teníamos permitido hacerlo. El ruido afuera estaba bastante fuerte, y sentí que necesitaba un respiro, además de algo para beber. Cuando llegué a la cocina, vi a Mónica con Valeria, ambas sirviéndose también algo para tomar. Mónica y yo éramos amigos desde hace tiempo, pero Valeria para mí seguía siendo un misterio, ni siquiera sabía su nombre en ese momento. No tenía mucho que hacer para evitar el contacto, así que me acerqué para saludarlas. Al principio hubo un silencio medio incómodo, hasta que Mónica, al servir su bebida, derramó un poco de refresco en la mesa. No pude evitar hacer una broma al respecto, Valeria se rió y se unió con un comentario gracioso, y de repente el silencio se rompió. Comenzamos a platicar de cualquier cosa, temas triviales como la música que estaba sonando afuera, los planes después de la universidad, cosas que uno dice para romper el hielo. No sé cuánto tiempo duramos ahí, pero calculo que por lo menos media hora, tal vez más. Era raro, porque nunca pensé que podría llevarme tan bien con ella. De repente, Valeria recibió una llamada. La expresión en su rostro cambió y se notó que no le gustó mucho lo que vio en la pantalla. Antes de contestar, le mostró el celular a Mónica, como buscando una opinión o simplemente para compartir lo que estaba pasando. Sin decir mucho, soltó que tenía que regresar a la fiesta. Entonces, decidimos salir los tres hacia el lugar donde seguía la fiesta. Mónica dijo que nos adelantáramos porque iba al baño y que después nos alcanzaría. Valeria y yo salimos juntos, caminando por el patio iluminado por las luces colgantes y con la música de fondo. Cuando estábamos a punto de separarnos, le dije un tímido, "Nos vemos", y ella respondió igual. Cada uno se fue con su grupo de amigos, pero esa pequeña interacción quedó dando vueltas en mi cabeza mucho más tiempo del que pensé. Pasó un rato desde que salimos de la casa, y en un momento decidí alejarme un poco para contestar una llamada que estaba esperando. Caminé hacia una zona más apartada, donde podía hablar sin tanto ruido de fondo. Justo cuando iba a sacar el teléfono, sentí un leve empujón por la espalda. Me volteé rápido y vi a un tipo que no conocía. La verdad, me sorprendió porque no esperaba que alguien se acercara así de repente. Para facilitar la historia, le voy a poner un nombre, lo llamaré Diego. Diego me quedó viendo con una expresión seria, y yo no tenía ni idea de quién era ni qué quería. Diego acercó de manera directa y comenzó a reclamarme. Me preguntó, visiblemente alterado, qué hacía con Valeria y si no sabía que ellos tenían una relación. Me tomó por sorpresa.
En ese instante, yo apenas estaba comenzando a entender quién era Valeria realmente. Le respondí con sinceridad, diciéndole que no sabía quién era. Pero él no lo creyó. Me dijo que no me hiciera el ingenuo, que Valeria era la chica con la que había salido de la casa después de mucho tiempo. Entonces intenté explicarle, le aclaré que no estábamos solos, que también estaba Mónica con nosotros, y que simplemente habíamos estado conversando, nada más. De hecho, le dije que no tenía idea de que Valeria se llamara así y mucho menos que estuviera en una relación. Sin embargo, mis palabras parecieron ser completamente ignoradas, porque sin previo aviso, Diego intentó lanzarse sobre mí. Lo hizo de forma torpe, posiblemente porque ya había bebido demasiado. Mi reacción fue completamente instintiva. Lo tomé del cuello de la camisa con una mano y estiré el brazo para mantenerlo a distancia, intentando al mismo tiempo calmar la situación. Diego, en lugar de detenerse, comenzó a forcejear conmigo. Intentaba sujetarme del brazo con el que yo lo sostenía, pero apenas si lograba rasguñarme. Comenzó a hacerlo con más fuerza, y no fue hasta que sentí el ardor de sus uñas en mi piel que decidí soltarlo. Con un solo movimiento, lo empujé con fuerza y lo dejé caer hacia atrás. Fue entonces cuando noté que varios de los que estaban cerca, y que supuse eran sus amigos, se percataron del altercado y comenzaron a acercarse. En ese momento, decidí alejarme. Pero Diego volvió a insistir y trató de detenerme nuevamente. Lo empujé con fuerza por segunda vez, y al ver que sus amigos también daban señales de querer intervenir, opté por lo más sensato, me di la vuelta y me retiré apresuradamente, alejándome del lugar antes de que la situación escalara aún más. Apenas me había alejado unos metros cuando noté que los amigos de Diego comenzaron a seguirme. No sabía cuántos eran exactamente, pero sus intenciones eran claras, así que decidí no arriesgarme y me dirigí lo más rápido que pude hacia donde se encontraban mis amigos. Sabía que, si algo más llegaba a ocurrir, prefería no estar solo. Al llegar con ellos, apenas si tuve tiempo para recuperar el aliento. No había podido explicarles absolutamente nada de lo que había sucedido cuando, casi de inmediato, los mismos tipos que me habían seguido aparecieron también. Venían decididos a confrontarme, algunos con gestos y palabras que dejaban claro que buscaban una pelea. Sin tener idea de lo que había pasado, mis amigos se interpusieron sin dudarlo. No permitieron que se me acercaran. La tensión aumentó de forma repentina, todos comenzaron a alzar la voz, y parecía que la situación se iba a descontrolar en cualquier momento. Fue entonces cuando uno de los principales organizadores, también amigo mío, intervino con firmeza y anunció que la fiesta había terminado. Aunque aún no entendían del todo lo que ocurría, era evidente que necesitaban un pretexto para calmar las aguas y, sobre todo, para sacar de ahí al grupo de Diego sin provocar más conflicto. Agradecí internamente que tomaran esa decisión. Lo último que deseaba era que una noche que debía ser para celebrar terminara con alguien herido o con consecuencias más serias. Aunque todavía no era tan tarde, algunos invitados ya habían comenzado a retirarse. La fiesta había empezado desde temprano, por lo que para muchos ya había sido suficiente. En medio de todo el alboroto y para evitar cualquier otro intento de confrontación, mis amigos me sugirieron que me metiera a la casa mientras ellos se encargaban de despejar el lugar. Me pareció lo más sensato, así que acepté sin dudar. Una vez dentro, comencé a notar con más claridad el ardor en mi brazo derecho, justo con el que había sujetado a Diego durante el altercado. Hasta ese momento no había prestado demasiada atención, pero al revisar con detenimiento vi que algunos de los rasguños eran más profundos de lo que había creído. Nada grave, claro, no era algo que necesitara atención médica, pero sí suficiente para incomodar. Me lavé con agua y jabón para evitar cualquier infección y me puse una sudadera para cubrirlos. No quería que nadie los viera y comenzaran a hacer preguntas que solo generarían más tensión. Me recosté en uno de los sillones de la sala, intentando relajarme un poco. No pasó mucho tiempo antes de que entraran todos los que se quedarían a dormir en la casa, entre ellos Valeria. Al verme ahí, se acercaron y preguntaron qué había ocurrido. Les conté lo que pasó, omitiendo detalles innecesarios, y para mi sorpresa, al terminar el relato, todos, incluyéndome, comenzamos a bromear al respecto. De alguna forma, eso alivianó el ambiente, y poco a poco, la conversación derivó en otras cosas sin importancia.
Uno a uno, todos fueron retirándose para dormir. Al final, solo quedábamos 5 personas en la sala, entre ellas Mónica, Valeria y yo. Decidimos que también era hora de descansar. Me levanté y les dije que iría por un poco de agua antes de irme a dormir. Aproveché el momento de estar a solas en la cocina para quitarme la sudadera y revisar los rasguños. Aún me ardían, así que pensé que tal vez sería buena idea aplicarme un poco de hielo para aliviar la sensación. Mientras sostenía el hielo contra el brazo, escuché pasos acercándose. Era Valeria. Al entrar en la cocina y verme así, se sorprendió. Sin decir nada al principio, miró mi brazo con atención y luego preguntó con preocupación si eso me lo había hecho Diego. Asentí sin darle mayor importancia y le expliqué que no quería que nadie lo viera porque no deseaba convertirlo en un tema más grande de lo que ya había sido. Valeria se quedó en silencio por unos segundos, luego se ofreció a ayudarme. Dijo que, en cierta forma, sería su manera de disculparse por lo que Diego había hecho. Su tono era sincero, se notaba apenada, así que acepté. Mientras me ayudaba con el hielo, comenzamos a hablar con más calma. Fue entonces cuando aproveché para preguntarle directamente si realmente estaba en una relación con Diego, porque él no estaba entre los que se quedarían en la casa después de la fiesta. Ella bajó un poco la mirada antes de responder. Me dijo que si fueron novios, y que últimamente estaban intentando retomar su relación. Pero después de lo que había ocurrido esa noche, ya no había nada que rescatar. Me aseguró que no volvería con él. Después de aquella última frase de Valeria, se hizo un breve silencio entre nosotros. Fue un momento extraño, ni incómodo ni tenso, pero sí cargado de algo que no sabía bien cómo describir. Tal vez nostalgia, tal vez la conciencia de que algo se estaba acomodando sin que yo lo notara del todo. Para romper con el ambiente que se había creado, decidí compartirle una anécdota que, en ese instante, me vino a la mente sin pensarlo mucho. Le conté que cuando estaba en la primaria tenía una amiga que también se llamaba Valeria. Nos llevábamos muy bien, tanto que, con la inocencia propia de esa edad, llegamos a decir que éramos novios. No pasaba de intercambiar cartitas en clase o compartir el recreo, pero en ese entonces me parecía una conexión muy especial. Era una de las pocas personas con las que me sentía completamente cómodo. Sin embargo, perdimos todo contacto cuando terminamos la primaria. Nunca supe qué fue de ella. Valeria me miró con una expresión entre curiosa y conmovida, y me preguntó qué sería lo primero que le diría si algún día volviera a verla. Me quedé pensativo por un momento. Le respondí con honestidad, no lo sé, jamás me había detenido a pensar en algo así. Pero lo que sí tenía claro era que le daría un abrazo. Recordaba aquellos días con mucho cariño, y gran parte de esa calidez se la debía a ella. Fue entonces cuando la vi contener la respiración, y con los ojos ligeramente humedecidos, apenas en un susurro, me dijo: «Entonces dámelo, porque esa Valeria era yo». Me quedé en silencio, sorprendido. Solo la miré por unos segundos, y sin pensarlo más, me acerqué y la abracé. No dije nada, pero en ese gesto intenté transmitir todo lo que ese reencuentro significaba para mí. Fue un momento simple, pero lleno de algo especial que no se podía explicar con palabras. Después de aquel descubrimiento, conversamos durante casi una hora más. Hablamos de recuerdos de la infancia, de aquella época en la que la inocencia lo llenaba todo. Nos reímos, nos sorprendimos, y por momentos, simplemente nos quedamos en silencio compartido. Sin embargo, el cansancio comenzó a notarse, ambos bostezábamos constantemente, y sabíamos que lo mejor era descansar y continuar la charla al despertar. Subimos juntos para buscar algún espacio donde dormir. Aunque había camas suficientes para todos los que se quedarían, nadie se había preocupado por organizarse. Antes de subir, Valeria revisó su teléfono con la intención de avisarle a Mónica que estaba lista para dormir con ella, como habían acordado. Al hacerlo, encontró un mensaje de Mónica diciendo que la había estado esperando en el único cuarto disponible, pero que, al no llegar, prefirió irse a otro, pues no quería dormir sola. Ante eso, le ofrecí el cuarto a Valeria sin pensarlo demasiado. Pero ella, con una sonrisa amable, respondió que no tenía inconveniente en compartir la cama conmigo, lo mejor era que ambos durmiéramos cómodos. Insistí en cederle el espacio,
asegurándole que prefería dormir en la sala. Fue entonces cuando, con algo de timidez, me confesó que no quería dormir sola, y que, si no era mucha molestia, le gustaría que la acompañara hasta que lograra conciliar el sueño. Acepté sin dudarlo. Sentí que, de alguna forma, el que confiara en mí de ese modo significaba más de lo que podía decirse en ese momento. Entramos al cuarto, y mientras ella se acomodaba, me invitó a acostarme a su lado para que no esperara de pie. Dudé por un instante, temiendo quedarme dormido, pero ya era tarde y el sueño me vencía. Ella, entre risas, me arropó a la fuerza porque comenzaba a hacer frío, y yo le dije que esperaba no quedarme dormido. Ambos sonreímos. Y así sucedió. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero nos quedamos profundamente dormidos. Fui el primero en despertar. Al abrir los ojos, noté que Valeria estaba recostada ligeramente sobre mí, y que yo la abrazaba con naturalidad. No quise moverme, no solo para no despertarla, sino porque, contra todo pronóstico, no me sentía incómodo. Al contrario, había algo reconfortante en esa cercanía inesperada. Cuando ella comenzó a despertarse, lejos de apartarse, se acomodó con más tranquilidad, recostó su cabeza sobre mi pecho y, casi susurrando, me pidió que la abrazara. Lo hice de inmediato. En medio del silencio matutino, ambos nos preguntamos cómo habíamos dormido, aunque en realidad, ya sabíamos la respuesta, mejor de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Tras unos minutos, decidimos bajar juntos a la cocina para buscar algo de desayunar. Al entrar en la sala, noté cómo varias conversaciones se detenían. Algunos de los que ya estaban despiertos y reunidos en el comedor nos miraron con evidente sorpresa. No era común vernos juntos de esa manera, tan cercanos, tan tranquilos. Era como si todos supieran que algo había cambiado, aunque nadie se atreviera a decirlo. Pese a las miradas, intenté actuar con naturalidad. Valeria saludó con una sonrisa breve y fue directo al refrigerador a sacar algo de fruta. Yo simplemente me dirigí a la cafetera. Aunque no dijeran nada, era evidente que nuestra cercanía no había pasado desapercibida. Valeria y yo pasamos prácticamente toda la mañana juntos. Entre conversaciones ligeras, bromas y algún que otro comentario sobre lo que habíamos vivido la noche anterior, el tiempo se fue sin que lo notáramos. No hubo más que palabras, risas y silencios cómodos. Nos sentíamos bien, sin necesidad de definir nada ni forzar lo que fuera que comenzaba a nacer entre nosotros. Conforme se acercaba la tarde, empezamos a escuchar movimiento en la casa. Algunos comenzaban a recoger, otros hablaban de la segunda parte de la reunión, una convivencia más tranquila, planeada solo para quienes se quedarían ese fin de semana y unos pocos invitados más. El ambiente era relajado, íntimo, y todos parecíamos estar en sintonía. Sin embargo, hubo un detalle que nadie recordó: Diego también había sido invitado a esa segunda reunión. Nadie le avisó que, dadas las circunstancias, su presencia ya no era apropiada. Por eso, cuando la puerta se abrió y lo vimos entrar con una mochila al hombro, el silencio fue inmediato. Su mirada se cruzó con la mía primero, luego con la de Valeria. No necesitó preguntar nada para entender lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se endurecieron por un instante, y el ambiente se tensó. Avanzó unos pasos hacia nosotros, sin saludar a nadie. ¿Esto es una broma?, dijo con voz contenida. ¿Así de rápido? Me puse de pie con calma, sin buscar confrontación. Diego, le dije, nadie quiso hacer esto de esta forma. Creo que es evidente que las cosas cambiaron un poco desde anoche. Pero no viniste por nada malo. Si quieres quedarte, puedes hacerlo. Diego no respondió de inmediato. Fue Valeria quien rompió el silencio con firmeza, aunque su voz se mantuvo serena. Puedes quedarte, claro. Pero si decides hacerlo, vas a tener que soportar vernos juntos. Porque lo estoy pasando bien con él, y no quiero que eso cambie. Diego bajó la mirada. Por un segundo pareció debatirse consigo mismo. Luego respiró hondo, negó suavemente con la cabeza y soltó una sonrisa amarga. Está bien. Ya no tiene sentido que me quede. Nadie dijo nada mientras se daba la vuelta y salía por la misma puerta por la que había entrado. No hubo gritos ni reproches.
Solo una despedida silenciosa y, tal vez, inevitable. Eso pasó apenas el fin de semana pasado. Aún no sé en qué vaya a terminar todo esto con Valeria. No hay promesas, ni etiquetas, ni planes a futuro. Pero sí hay algo, quedamos en volver a vernos pronto, y ambos lo dijimos con ganas reales de que así sea. Después de tantos años, encontrarla de nuevo, así, de forma tan inesperada, fue como tropezar con una parte de mí que no sabía que extrañaba. Y mientras eso siga haciéndome sentir así de bien, pienso hacer lo posible por no dejarlo ir, sin importar en qué termine.